Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar en crear oraciones en los tiempos continuos en inglés. Voy a poner una oración en español y poco a poco vamos a ir traduciendo al inglés. Empezamos con estoy desayunando. ¿Cómo se dice en inglés? Estoy es I am. I am. Y desayunar es un verbo que no existe por sí solo en inglés. Se tiene que decir comer desayuno. Entonces, en este caso es eating breakfast. Eating breakfast. I am eating breakfast. I am eating breakfast. O podemos usar la contracción de I am, que es I'm. I'm eating breakfast. ¿Y cómo decimos no estoy desayunando? Empezamos con el pronombre I am. Y después vamos a agregar la palabra not. I am not eating breakfast. I am not eating breakfast. De igual manera podemos usar la contracción. I'm not eating breakfast. Muy bien, vamos a ver la siguiente oración es él está buscando trabajo. ¿Cómo diríamos él está? He is. He is. Buscando trabajo, en este caso se dice looking for a job. Looking for a job. He is looking for a job. ¿Y cómo decimos él no está buscando trabajo? Es muy sencillo, vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. He is not looking for a job. He is not looking for a job. Hay dos cosas que quiero resaltar. Para negar este tipo de oraciones vamos a usar not con la T al final. Y como estamos usando el verbo to be al principio, el segundo verbo tiene que estar en su forma ing. El verbo to be más la combinación ing en el segundo verbo es lo que hacen los tiempos continuos. La siguiente oración es tú estás leyendo un libro. ¿Cómo decimos tú estás en inglés? You are. You are. ¿Y leyendo? Reading. Vemos el verbo en ing. ¿Y un libro? A book. You are reading a book. Y podemos usar la contracción de you are, que es you're. You're reading a book. ¿Y cómo negamos la oración? Tú no estás leyendo un libro. Empezamos con you are y agregamos not. You are not. Leyendo un libro es reading a book. You are not reading a book. O si usamos la contracción es you're not reading a book. Podemos ver que las estructuras son muy similares. En afirmativo tenemos el pronombre, el verbo to be conjugado al pronombre, el segundo verbo en ing y el complemento. Y en oraciones negativas tenemos el pronombre, el verbo to be conjugado, más la palabra not para negar, el verbo en ing y el complemento. ¿Cómo diríamos ellos están jugando fútbol en el parque? Empezamos con ellos están, ¿cómo se dice? They are. They are. Jugando es playing. Playing. ¿Cómo se dice fútbol? Soccer. En el parque es in the park. Todo junto es they are playing soccer in the park. They are playing soccer in the park. También podemos usar la contracción de they are. They're playing soccer in the park. ¿Y cómo hacemos para negar la oración? Ellos no están jugando fútbol en el parque. Usted inténtelo. They are not playing soccer in the park. They are not playing soccer in the park. Si seguimos las estructuras, se hace muy fácil. ¿Cómo se dice estamos viendo una película? Estamos es conjugado para nosotros o nosotras, entonces es we. We are.
we are. Viendo es watching, watching. Y una película es a movie. We are watching a movie. We are watching a movie. ¿Y no estamos viendo una película? Empezamos con el pronombre igual, we are, y agregamos not. We are not watching a movie. We are not watching a movie. Ahora vamos a ver unas oraciones en pasado. Ella estaba estudiando para su examen. ¿Cómo se dice ella estaba? She was. She was. Y estudiando es studying. Studying. Para su examen, for her exam. She was studying for her exam. She was studying for her exam. ¿Y cómo diríamos ella no estaba estudiando para su examen? Recuerden las estructuras. Empezamos con el pronombre y el verbo to be. She was. Y agregamos not. She was not. Estudiando para su examen es studying for her exam. She was not studying for her exam. O podemos usar la contracción de was not, que es wasn't. She wasn't studying for her exam. Y vemos que aunque la oración está en pasado, la estructura es igual. Oración afirmativa tiene el pronombre, el verbo to be conjugado en pasado, el segundo verbo en ing y el complemento. Y la oración negativa tiene el pronombre, el verbo to be, la palabra not, el segundo verbo en ing y el complemento. Exactamente igual que las oraciones en presente, simplemente cambiamos el verbo to be a pasado. ¿Cómo diría estaba lloviendo afuera? Aunque aquí no tenemos un pronombre explícito, tenemos que usar el pronombre neutro en inglés, que es it. It was. It was. Lloviendo es raining y afuera, outside. It was raining outside. It was raining outside. ¿Y cómo se dice no estaba lloviendo afuera? Recuerden las estructuras. Empezamos con it was, agregamos la palabra not y después el verbo en ing, raining outside. It was not raining outside. O podemos usar la contracción de was not, que es wasn't. It wasn't raining outside. Vamos a ver una última oración. Los niños estaban jugando en el jardín. ¿Cómo decimos los niños? The children. The children. O puede ser ellos, ¿verdad? They. Y aquí para el verbo to be en pasado vamos a usar were. The children were. Jugando es playing. En el jardín. In the garden. The children were playing in the garden. ¿Y cómo negamos la oración? Los niños no estaban jugando en el jardín. Seguimos la misma estructura. Empezamos con el sujeto, the children, el verbo to be conjugado, were, porque es en plural, y agregamos la palabra not. The children were not playing in the garden. The children were not playing in the garden. Y podemos usar la contracción de were not, que es weren't. The children weren't playing in the garden. Bueno, espero que estos videos sean útiles para darles ideas de cómo crear sus propias oraciones. Para seguir aprendiendo inglés, les dejo este próximo video. Muchas gracias.